En el siglo XIX, la familia Morales adquirió una casa en las afueras de San Isidro, México, a un precio tan bajo que parecía un regalo del destino. Lo que creyeron sería un nuevo comienzo se convirtió en un relato de aislamiento, negación y colapso. Una familia lentamente devorada por la tierra bajo sus pies. Algunas historias no estaban destinadas a permanecer enterradas. La compra de la propiedad Morales ocurrió en circunstancias que con el tiempo se describirían como extrañas, si no sospechosas. A primera vista la familia había conseguido una ganga extraordinaria. El precio pagado estaba muy por debajo del valor habitual para una residencia de su tamaño y construcción, especialmente considerando su ubicación en las afueras de San Isidro, donde los valores de la tierra habían aumentado en la última década. Fue don Esteban Morales quien insistió con fervor en la compra. Su actitud durante la transacción reflejaba orgullo, una confianza que rayaba en la obstinación. Repetía a quien quisiera escucharlo que las oportunidades eran para quienes las tomaban. Presentó el bajo precio como el resultado de su astucia, un triunfo de la negociación más que de las circunstancias. Doña Clara, su esposa, no compartía su entusiasmo. Los testigos notaron su postura reservada durante las reuniones, su costumbre de bajar la mirada cada vez que surgían preguntas sobre la historia del terreno. Más de una vez, preguntó si alguien había vivido allí recientemente y por qué la casa había permanecido tanto tiempo sin venderse. Sus preguntas quedaron sin respuesta. El vendedor, un hombre de pocas palabras, desviaba constantemente cualquier discusión directa sobre el pasado de la propiedad. Cuando se le insistía, ofrecía vagas excusas sobre dificultades de mantenimiento y abandono. No dio más detalles y no se proporcionó ninguna explicación adicional. Los registros muestran que cuando don Esteban intentó obtener una copia completa de la escritura, descubrió que faltaban varias páginas. Esto se atribuyó a un error administrativo, con promesas de que se corregiría a su debido tiempo. Nunca se hizo tal corrección. La estructura física de la casa mostraba señales que podrían haber disuadido a un comprador menos decidido. Las cerraduras de las puertas estaban oxidadas. Sus mecanismos resistían incluso al giro más firme de la llave. Varias vigas presentaban arañazos que no parecían desgaste común, marcas largas y superficiales que sugerían intentos previos de remoción o disturbio. Ninguno de estos detalles parecía preocupar a don Esteban. Los desechó como inconvenientes menores, fáciles de solucionar con reparaciones una vez que la familia se instalara. La transacción se cerró rápidamente y sin ceremonias. Se aceptó el pago, se intercambiaron documentos, se estrecharon manos. El ambiente en la sala fue descrito por un testigo como tenso, aunque no se expresó ningún desacuerdo abiertamente. Lo que persistió fue un silencio denso, prolongado y lo suficientemente notable como para que incluso los niños se inquietaran mientras se firmaban los últimos documentos. Para la familia Morales, la adquisición fue un momento de triunfo. Interpretaron el bajo precio como una bendición, una recompensa por su perseverancia y valentía. Sin embargo, para la comunidad de San Isidro, la conclusión de la venta provocó murmullos de inquietud. Los habitantes del pueblo mantenían su distancia. Sus ojos seguían a la familia, pero sus bocas permanecían cerradas. Cuando se les hablaba, las respuestas eran breves y las conversaciones rápidamente desviadas. La familia llegó a su nuevo hogar al atardecer del 15 de marzo de 1878. El carruaje crujía bajo el peso de sus pertenencias. Los niños miraban la imponente estructura de la casa con curiosidad, corriendo hacia la verja antes de que doña Clara los llamara de vuelta. Don Esteban se erguía más alto de lo habitual, con el pecho inflado como si esta compra marcara el comienzo de su legado. Su esposa permanecía cautelosa, mirando las ventanas como si esperara ver a alguien observándolos desde dentro. Cuando la familia cruzó el umbral por primera vez, un hombre local que pasaba por el camino se detuvo a observarlos. Escupió en el suelo, sacudió la cabeza y murmuró en un tono audible para los más cercanos: esa casa debía quedarse vacía. El comentario no fue reconocido por los Morales, aunque su eco permanecería, como una nota escrita al margen de un libro mayor, inexplicable pero imposible de borrar. La primera noche en la residencia Morales estuvo marcada menos por actividad que por una quietud inquietante. Después de que el carruaje fue descargado y los últimos baúles llevados adentro,
La familia se movía por las habitaciones con una vacilación silenciosa. Sus pasos resonaban más de lo esperado, como si los pisos de madera absorbieran y luego liberaran cada sonido con reticencia. La casa parecía exigir silencio, y en respuesta sus voces se reducían a tonos apagados. Las comidas se tomaban apresuradamente. La familia se sentó en una mesa improvisada, con los platos balanceándose torpemente, mientras sus muebles principales permanecían sin armar. La conversación se centraba en asuntos prácticos: dónde colocar las camas, cómo almacenar sus pertenencias, qué reparaciones debían hacerse primero. Nadie mencionó el aire, aunque todos lo notaron. Más frío de lo que la temporada requería, con un leve olor a tierra húmeda a pesar de la ausencia de lluvia. Cuando cayó la oscuridad, la ausencia de ruidos familiares se hizo más pronunciada. Los sonidos distantes del pueblo apenas llegaban a la propiedad, dejando a los Morales encerrados en un silencio antinatural. Los niños, acostumbrados al bullicio de las calles y el paso de carretas, se inquietaron. Susurraban entre ellos mientras la familia se preparaba para dormir, sus voces sonando fuertes incluso en susurros. La casa producía sus propias interrupciones. Los tablones crujían en intervalos irregulares, como si un peso se moviera en habitaciones que se suponían vacías. Las vigas gemían suavemente en el techo, un lamento bajo que se repetía sin causa aparente. Cada sonido, menor por sí solo, se acumulaba en un recordatorio constante de que la estructura nunca estaba realmente quieta. Doña Clara intentaba tranquilizarlos. Atribuía los ruidos a la madera asentándose, a corrientes de aire comunes en casas viejas. Instaba a los niños a cerrar los ojos y dejar que el cansancio venciera la inquietud. Sin embargo, sus palabras carecían de convicción. Ella misma se sobresaltó ante el golpe de una contraventana afuera, seguido de lo que supuso debía ser el viento. Su hija menor, la más expresiva, informó haber escuchado voces cerca de su ventana. Insistía en que alguien hablaba desde el patio en tonos bajos, palabras que no podía entender. Don Esteban inspeccionó el área y no encontró a nadie. Reprendió a la niña por inventar historias, pero su propia mirada se detuvo demasiado tiempo en el borde oscuro del terreno antes de regresar adentro. El sueño, una vez intentado, resultó frágil. Cada miembro de la casa se despertaba a intervalos. Las mantas se movían, las almohadas se giraban y los suspiros se escapaban en la oscuridad. El silencio de la casa no era paz. Era una presión que pesaba sobre los oídos, interrumpida por crujidos repentinos que sugerían movimiento. Poco después de la medianoche, don Esteban se levantó de la cama. Su esposa, medio despierta, notó el cuidado deliberado con el que salió de la habitación. Aunque no ofreció explicación, se movió por el pasillo con una vela cuya llama se inclinaba bajo corrientes de aire frío. Las puertas que pasaba despedían sutiles corrientes, aunque todas estaban firmemente cerradas. Al llegar a la entrada principal se detuvo. El cerrojo que había asegurado antes esa noche estaba suelto. La cerradura colgaba abierta, aunque recordaba claramente el esfuerzo necesario para forzarla al llegar. Se quedó un largo momento, sosteniendo el picaporte, probando el peso de la puerta contra su marco. No había señales de intrusión. El patio permanecía vacío. Cerró la puerta de nuevo, asegurándose esta vez de que el cerrojo encajara en su lugar. Presionó contra ella 2 veces, como para probar su resistencia, antes de apagar la vela y regresar a la cama. No informó a su esposa de lo que encontró. Ella, percibiendo su inquietud al recostarse, no hizo preguntas. El resto de la noche pasó en fragmentos de sueño. Nadie admitió por la mañana haber descansado realmente. Lo que quedó fue la impresión de un silencio vigilante, como si cada uno hubiera estado escuchando algo sin nombre. La primera visita de los Morales al pueblo después de instalarse no se destacó por lo que compraron, sino por la recepción que recibieron. Entraron como extraños, pero ya cargaban con el peso de una reputación no creada por ellos. La plaza, normalmente un lugar de comercio cotidiano, alteró su ritmo cuando aparecieron. Las conversaciones cesaban brevemente, las miradas se desviaban hacia abajo, y el ruido habitual del mercado se reanudaba con un tono forzado. Don Esteban lideraba al grupo con confianza deliberada, sus pasos rápidos y su barbilla levantada. Consideraba la evasión de los demás como envidia, interpretando el silencio como un reconocimiento de su éxito al adquirir un terreno que otros no habían logrado obtener.
Doña Clara no compartía esta visión. Observaba las miradas de reojo y los comentarios susurrados que los seguían de puesto en puesto, su mano apretando la de su hija como para protegerla del escrutinio. Las transacciones eran simples pero marcadas por incomodidad. Panaderos, carniceros y vendedores de telas completaban las ventas rápidamente, manteniendo los intercambios breves. Los precios se citaban en tonos cortantes, y el cambio se entregaba sin contacto. Cuando doña Clara intentaba entablar una conversación casual, las respuestas se desvanecían en silencio o cambiaban abruptamente de tema. Notó que las mujeres cercanas desviaban la mirada, fingiendo inspeccionar productos que no planeaban comprar hasta que los Morales pasaban. Los niños sentían la diferencia, aunque ninguno lo expresó directamente. Su hijo mayor murmuró que el pueblo era hostil, mientras los menores permanecían inusualmente callados, su entusiasmo apagado por la atmósfera. El intercambio más notable ocurrió en la tienda general, donde don Esteban buscaba provisiones al por mayor. El tendero, un hombre de mediana edad y complexión delgada, dudó antes de atenderlo. Pesaba cada artículo con deliberación, como si ganara tiempo. Cuando doña Clara intentó una pregunta cortés, preguntando cuánto tiempo llevaba la tienda en funcionamiento y si conocía la propiedad que habían comprado, el hombre hizo una pausa, sus ojos desviándose hacia un lado escaneando la sala. Su voz se redujo a un susurro. «No es un lugar para los vivos», dijo, sus palabras medidas, su tono cargado con algo más que una opinión. Cuando se le pidió claridad, ofreció solo fragmentos. El terreno, explicó, había sido usado una vez para deshacerse de los olvidados por la sociedad. Los pobres, los enfermos, los no deseados. Fueron enterrados sin ceremonias, a menudo sin registros. Afirmó que cuando el terreno fue despejado más tarde, se prestó poca atención a lo que quedaba. Sus palabras finales fueron vagas pero escalofriantes. No todo fue removido. Don Esteban desechó la historia con irritación, acusando al tendero de difundir supersticiones para ahuyentarlos de su propiedad. Insistía en que la casa era sólida, el terreno firme y su futuro asegurado. Su tono era más alto de lo necesario, como si quisiera imponer su voluntad contra toda la sala. El tendero no dijo más, su expresión volviéndose neutra. Doña Clara no habló, pero notó el cambio en quienes la rodeaban. Cada vez que mencionaba a sus hijos, los lugareños se persignaban en silencio, algunos apenas moviendo los dedos, como temiendo ser notados. El gesto era constante, repetido por diferentes manos en diferentes momentos, siempre tras mencionar a los niños. La visita terminó sin más incidentes, pero la impresión fue duradera. Los Morales regresaron a su carruaje con provisiones en mano, pero con inquietud en la mente. Don Esteban se aferró a su interpretación de envidia, mientras su esposa cargaba con una creciente sospecha de que el silencio ocultaba un conocimiento deliberadamente retenido. Los niños, apagados e inquietos, miraban hacia la plaza del pueblo como si ésta les hubiera dado la espalda. El registro de ese día sugiere que la familia entró al mercado buscando bienes, pero salió cargando algo más pesado. El peso de una historia no contada, impuesta no por palabras, sino por su ausencia. Las primeras semanas en la residencia Morales revelaron debilidades estructurales que, aunque parecían comunes, llevaban implicaciones más allá de las reparaciones. El descubrimiento comenzó con los niños jugando. Corrían por las habitaciones, sus pies golpeando en un ritmo repetitivo, cuando uno de ellos comentó sobre un sonido hueco. Cada paso en ese lugar específico producía un eco sordo, diferente al golpe sólido de los tablones circundantes. Los niños, curiosos, presionaron el suelo con los talones notando una ligera flexión bajo su peso. Llamaron a su padre, quien inicialmente desechó la preocupación como trivial. Sin embargo, su persistencia, junto con la diferencia audible en el sonido, lo obligó a examinar el asunto directamente. La inspección de don Esteban fue metódica. Se agachó, golpeando los tablones con los nudillos. La hueco se extendía en una línea estrecha, sugiriendo ya sea podredumbre o una cavidad intencional. Su mandíbula se tensó, aunque habló con ligereza a los niños, sugiriendo que no era más que madera vieja que necesitaba refuerzo. Les ordenó volver a sus juegos en otra habitación. Una vez solo, probó la resistencia de los tablones con una herramienta pequeña. La madera cedió más fácilmente de lo esperado,
astillándose con poca resistencia. Debajo de los tablones fracturados observó vigas podridas, más oscuras en color y suaves al tacto. La descomposición traía un leve olor a tierra, aunque no se veía humedad en la superficie. Más profundo en la cavidad yacía algo extraño. En el estrecho espacio entre las vigas, parcialmente incrustado en la tierra debajo, descansaba un fragmento de tela. Estaba descolorido, su tejido áspero y deshilachado. Los bordes se adherían al suelo, como si no hubieran sido tocados en años. Al tirar de él, la tela resistió, revelando solo una parte de su superficie. Bajo los pliegues, una forma irregular se alzaba, demasiado firme para ser tierra, demasiado estructurada para ser raíz. Don Esteban retiró la mano rápidamente. Su respiración cambió, más rápida y superficial que antes. Miró hacia la puerta como si esperara ser observado, aunque nadie había entrado. Probó la tela de nuevo, pero solo brevemente. Lo suficiente para confirmar que algo significativo yacía debajo. Luego la soltó. Su decisión fue inmediata. En lugar de investigar más, reemplazó la tabla rota con cuidado deliberado. Martilló los bordes de nuevo en su lugar, alineando las piezas para ocultar la perturbación. La acción fue precisa, realizada con la apariencia de una reparación en lugar de un descubrimiento. Cuando doña Clara entró más tarde para preguntar qué lo había retrasado, respondió con una explicación mesurada. El suelo solo necesitaba una reparación menor, nada importante. Ella aceptó la declaración, aunque estudió sus manos aún marcadas con tierra de la cavidad. El objeto bajo el suelo permaneció sin mencionarse. Don Esteban no lo documentó ni lo mencionó a su familia. Su conducta en los días siguientes reflejaba una evasión consciente. Dirigía a los niños lejos de esa sección de la habitación, sugiriendo que jugaran afuera en su lugar. Desalentaba preguntas sobre el sonido de los tablones huecos, insistiendo en que era la naturaleza de las casas viejas. La elección no fue ignorancia, sino ocultamiento deliberado. Confrontado con evidencia que podría haber exigido una explicación, optó por la negación como el camino más seguro. Al cubrir los tablones, realizó un acto no de resolución, sino de supresión, asegurando que lo que yacía debajo permaneciera invisible. El registro de este evento sugiere que la casa reveló uno de sus secretos, aunque brevemente, y que don Esteban, enfrentado a su evidencia, eligió el silencio. El suelo volvió a soportar el peso de la familia, pero debajo, oculto y sin reconocer, permanecía el fragmento de tela y la forma desconocida que cubría. Las noches que siguieron al descubrimiento bajo el suelo estuvieron definidas por la ausencia más que por la presencia. Ausencia de descanso, de certeza, de confianza entre los miembros del hogar. Los informes indican que cada miembro de la familia permanecía despierto durante largos periodos, escuchando no solo los crujidos de la vieja estructura, sino los movimientos que creían provenían del interior de la casa misma. Los padres fueron los primeros en notarlo. Durante las horas más tempranas, cuando todos deberían haber estado en sus camas, afirmaban escuchar pasos medidos recorriendo el pasillo fuera de su habitación. El sonido era deliberado, ni apresurado ni vacilante, como si alguien caminara con intención. Cuando don Esteban se levantaba para investigar, no encontraba a nadie. Su esposa insistía en que había sido él quien caminaba, una acusación que él rechazaba con visible irritación. Para la noche siguiente las posiciones se invirtieron. Él la acusó de levantarse a vagar, y ella lo negó con igual fuerza. El intercambio se repitió durante noches consecutivas, transformando la sospecha en una hostilidad silenciosa. Los niños no lo pasaron mejor. Informaban dificultad para conciliar el sueño, perturbados por ruidos que no podían identificar. El hijo mayor intentaba tranquilizar a sus hermanos menores, pero sus esfuerzos flaqueaban a medida que el cansancio se profundizaba. El hogar se marcó por la irritabilidad durante el día y el silencio por la noche, cada miembro esforzándose por escuchar si los pasos comenzarían de nuevo. La hija menor mostró el cambio más visible. Antes vivaz se volvió pálida y reservada, sus movimientos más lentos, su apetito disminuido. Cuando se le preguntaba por qué resistía volver a su cama, respondía con vacilación, como reacia a admitir la verdad. Hablaba de sueños que se repetían cada noche, sueños de ser presionada contra la tierra, de luchar por aire, de que la tierra llenaba su boca hasta que no quedaba aliento. Estos relatos se entregaban en tonos monótonos, sin adornos,
pero con una convicción que inquietaba a sus oyentes. Don Esteban desechaba los sueños como imaginación infantil, insistiendo en que el cansancio pasaría una vez que volvieran a la rutina. Su esposa no discutía, pero sus ojos se detenían en el rostro delgado de su hija y las ojeras que se formaban bajo sus ojos. Intentaba persuadir a la niña para que durmiera con palabras de consuelo y su presencia. Pero las noches seguían siendo inquietas. La atmósfera del hogar se deterioraba constantemente. Las comidas se consumían en silencio. La conversación limitada a lo necesario. Los niños discutían con creciente frecuencia, y los padres hablaban cada vez menos entre sí. Cada uno cargaba con el peso de una sospecha privada, que el otro sabía más de lo que decía, que el desasosiego en la casa no era del todo externo. En la cuarta noche consecutiva de sueño interrumpido, la hija menor fue encontrada en un estado que alarmó a su madre. Se había levantado en la noche, aunque nadie recordaba haberla oído salir de su cama. Al amanecer, cuando la familia se reunió, sus pequeñas manos mostraban evidencia inconsistente con el sueño. La piel bajo sus uñas estaba oscurecida, llena de rastros de tierra. Cuando se le preguntó, no recordaba haber salido de su habitación. Solo repetía que los sueños habían regresado y que despertó con el sabor de la tierra en la boca. El registro se detiene en este punto. Una familia unida bajo un mismo techo, pero cada vez más dividida por la sospecha, su agotamiento despojándolos de la cortesía. La madre intentó lavar las manos de su hija, pero el detalle no pudo borrarse de la memoria. La tierra bajo las uñas servía como evidencia de algún disturbio, ya fuera por sonambulismo, imaginación o algo aún sin nombrar, permanecía sin resolverse. En las semanas siguientes al sueño perturbado de su hija, don Esteban buscó pruebas que pudieran explicar la inquietud que rodeaba su propiedad. Su búsqueda no se llevó a cabo mediante conversaciones, en las que había perdido la confianza, sino a través de registros escritos. Viajó solo a los archivos del pueblo, ubicados en un edificio modesto junto a las oficinas del magistrado. El encargado, tras una pausa medida, le permitió acceso a los registros de tierras. Los archivos estaban encuadernados en volúmenes antiguos, con cubiertas agrietadas y páginas frágiles por el tiempo. Don Esteban examinó escrituras, mapas y anotaciones, avanzando sistemáticamente hasta que localizó los lotes correspondientes a su propiedad. Los mapas más antiguos identificaban el sitio no como terreno privado, sino como suelo administrado por el hospicio parroquial. Los márgenes llevaban notas de gastos, ataúdes, tablas simples y salarios pagados por labores de entierro. Las entradas usaban frecuentemente la palabra indigentes. No se listaban nombres individuales. El relato sugería que el terreno funcionaba como un cementerio para aquellos sin recursos, registrados solo como gastos, sus identidades no preservadas. Los volúmenes posteriores contenían órdenes que declaraban el terreno despejado y los restos trasladados a un terreno consagrado. Sin embargo, la documentación terminaba abruptamente. A mitad del proceso, la escritura cesaba, dejando páginas en blanco donde debería haber continuado. No había una declaración de cierre, no había verificación de finalización. Don Esteban recurrió entonces a la correspondencia agrupada junto a los registros. Dentro, encontró cartas de protesta de funcionarios locales. Uno de esos documentos, sin firmar pero con el sello parroquial, afirmaba claramente: nadie movió los cuerpos. Otro se quejaba de costos demasiado altos y de la indiferencia de quienes estaban encargados del trabajo. La implicación era clara: lo que se ordenó no se llevó a cabo. La atmósfera en la sala de archivos se volvió opresiva mientras leía, aunque el aire permanecía quieto. Describió la sensación de ser observado, como si las palabras en la página llevaran un peso más allá de la tinta. Continuó, escaneando cada hoja con creciente agitación. La evidencia no vacilaba. El terreno bajo su casa había estado lleno de muertos olvidados, y probablemente nunca fueron removidos. La negación siguió rápidamente. Susurró para sí mismo que los documentos estaban incompletos, que los errores administrativos eran comunes, que la exageración era esperable en asuntos que involucraban dinero. Sin embargo, sus manos temblaban mientras reunía los papeles en una pila. Su decisión llegó rápidamente, como si el acto mismo pudiera deshacer lo que había visto. Pidió una vela al encargado citando una luz deficiente. Una vez solo,
Acercó la llama a los bordes de las cartas. El fuego las consumió con una velocidad alarmante. Enrollando el papel en fragmentos negros que caían al suelo, presionó las cenizas con el pie, borrando lo que quedaba. No todo fue destruido. Antes de quemar los registros, don Esteban arrancó una página. Contenía un solo mapa del cementerio, marcado con filas y cuadrados poco profundos donde se habían enterrado los cuerpos. Esta página la dobló con fuerza y la ocultó dentro de su chaqueta. Su expresión al salir fue descrita como pálida, su actitud abrupta. En casa no dio cuenta de su visita. Llevaba la página doblada con él, escondida entre sus pertenencias. Exteriormente, insistía a su esposa e hijos que la casa era sólida y que los rumores sobre su pasado eran tonterías. Interiormente, sin embargo, el documento sobreviviente permanecía, una contradicción silenciosa guardada cerca de su pecho. El registro de ese día no termina con una resolución, sino con ocultamiento. Lo que debería haber sido expuesto a la luz se redujo a cenizas, salvo por una página guardada en secreto, llevada como una carga que no podía descartarse ni reconocerse. La presencia de la familia Morales en el pueblo disminuyó rápidamente después de las primeras semanas. Los informes indican que sus vecinos, ya reacios a interactuar, comenzaron a evitarlos por completo. Donde antes había asentimientos al pasar, ahora había miradas desviadas y cambios abruptos de camino. Los niños de las granjas cercanas se mantenían dentro cuando los hijos de los Morales aparecían en el sendero. Los intentos de saludo de la familia se encontraban solo con silencio o respuestas murmuradas demasiado bajas para entenderse. El aislamiento se extendió a lo práctico. Las entregas de comida, antes un servicio confiable, cesaron sin explicación. Las solicitudes de provisiones eran rechazadas o olvidadas. Cuando doña Clara visitaba el pueblo ella misma, los comerciantes insistían en que no había existencias, aunque otros eran vistos comprando en los mismos mostradores. Momentos después, la familia recurrió a almacenar productos secos en el sótano, racionando cuidadosamente. La calidad de sus comidas disminuyó y con ella su salud y temperamento. El estrés financiero agravó la dificultad. Los esfuerzos de don Esteban por asegurar trabajo en el pueblo fueron infructuosos. Los empleadores afirmaban que los puestos estaban llenos o que no había disponibles, aunque los registros muestran que el trabajo permanecía estable en el distrito. El rechazo era constante, dejándolo cada vez más irritable. Culpaba a su esposa por su actitud. La acusaba de presentarlos mal y aseguraba que los vecinos conspiraban por celos. Su voz se volvía más cortante, su paciencia más delgada, cada noche regresando a casa sin nada que mostrar por su día. Dentro de la casa, el silencio se asentaba pesadamente. Los niños ya no jugaban como antes. Su risa alguna vez tentativa desapareció por completo. Las discusiones la reemplazaron, seguidas de largos periodos de silencio en los que cada uno se retiraba a rincones separados. La madre intentaba mantener una estructura, horarios de comida, lecciones, tareas, pero el esfuerzo tenía cada vez menos éxito. El hijo menor, aún no en edad escolar, mostró el cambio más visible. Antes parlanchín, dejó de hablar por completo. Cuando se le hablaba, respondía solo con miradas vacías o ojos desviados. En cambio, comenzó a llenar trozos de papel con líneas desiguales, repetidas una y otra vez hasta que la superficie se ennegrecía con trazos. Llevaba estos fragmentos con él, guardándolos en bolsillos o escondiéndolos bajo su ropa de cama. Cuando se descubrían, estaban arrugados, rotos o manchados, pero las líneas seguían siendo discernibles en sus patrones erráticos. Su madre expresó preocupación, pero no pudo sacarle palabras. Su padre consideraba el comportamiento con irritación, llamándolo pereza, y una vez quemó una pila de los papeles garabateados en la estufa. El niño no se resistió, pero se quedó inmóvil mientras las llamas los consumían. Luego retomó la misma tarea compulsiva con nuevos trozos. La atmósfera en la casa Morales se volvió asfixiante. Sin el alivio de los vecinos, sin el apoyo del comercio, la familia existía en un circuito cerrado. Cada agravio se magnificaba, cada silencio se profundizaba. Sus movimientos se volvieron rutinarios, despojados de alegría o espontaneidad. Las noches se pasaban bajo una luz tenue, los padres intercambiando pocas palabras, los niños retirándose temprano a la cama, los forasteros que pasaban por la propiedad
La describían como sin vida. Las cortinas permanecían cerradas. El humo salía solo esporádicamente de la chimenea, y las voces rara vez se escuchaban. La casa, alguna vez el lugar de una renovación anticipada, ahora se alzaba como una estructura ocupada pero no habitada, sus residentes retraídos tanto de la comunidad como entre sí. Las notas del caso para este periodo no identifican un evento específico de violencia o catástrofe, solo la erosión constante de la conexión. Sin embargo, el efecto acumulativo fue significativo. Los Morales no fueron expulsados por la fuerza, sino por el abandono, privados de interacción hasta que solo quedaron sus propias sospechas y descontentos. Fue en este contexto de abandono que el silencio del hijo menor persistió, sus papeles multiplicándose en secreto, cada uno marcado por las mismas líneas irregulares, evidencia muda de una mente que se retiraba aún más de un hogar que ya no podía mantenerse unido. La conducta de doña Clara durante este periodo reflejaba tanto sospecha como secreto. Mientras su esposo desechaba las preocupaciones anteriores sobre el suelo hueco, ella seguía pensando en el asunto. Su inquietud creció hasta que, en su ausencia, regresó al lugar ella misma. La decisión fue tácita y deliberada. Nadie en el hogar fue informado de su intención. Su inspección se llevó a cabo con herramientas domésticas comunes. Forzó cuidadosamente los tablones sueltos, ampliando la brecha que su esposo había ocultado antes. La madera se astilló fácilmente, exponiendo una cavidad debajo. El aire que ascendía desde la abertura traía un leve olor a tierra mezclado con algo más antiguo, menos distinto, pero inconfundiblemente orgánico. Dentro de la cavidad, identificó restos parcialmente incrustados en la tierra. Un trozo de tela fue visible primero, sus fibras debilitadas por la descomposición. El tejido era áspero, consistente con prendas entregadas a indigentes o trabajadores. Al levantarlo, se rompió en sus manos, desmoronándose en fragmentos. Debajo, formas más oscuras sobresalían. Fragmentos de hueso, pequeños e irregulares, sus bordes erosionados por el tiempo. No los perturbó más. El reconocimiento por sí solo fue suficiente para alterar su respiración, que se volvió superficial y rápida. El descubrimiento, aunque innegable, no fue recibido con acción, sino con ocultamiento. Doña Clara no llamó a su esposo ni informó a sus hijos. En cambio, recogió los fragmentos de tela que había perturbado y los colocó en un pequeño baúl guardado en su habitación. Los huesos los dejó sin tocar, cubriéndolos de nuevo con tierra lo mejor que pudo. Bajó los tablones de vuelta a su lugar, presionándolos hasta que el suelo parecía sin cambios. Su decisión de no divulgar la evidencia reflejaba tanto miedo como resignación. Anticipaba la reacción de su esposo. Ira, negación, tal vez violencia. Su previo rechazo a las preocupaciones había demostrado su falta de voluntad para aceptar tales verdades. Confrontarlo con pruebas físicas, razonó, sería provocar conflicto en lugar de resolución. El silencio, aunque pesado, era más seguro. La atmósfera dentro de la casa cambió para ella sola. Se movía por las habitaciones con nueva cautela, sus ojos volviendo repetidamente a la sección del suelo que había perturbado. Realizaba sus tareas cocinando, limpiando, instruyendo a los niños, pero sus movimientos llevaban un borde de distracción, como si sus pensamientos permanecieran anclados a lo que yacía debajo. Revisó el baúl más de una vez, asegurándose de que los fragmentos permanecieran ocultos, aunque nunca lo abrió completamente. Esa noche, la familia se reunió para la cena como de costumbre. La conversación fue mínima, su cansancio profundizado por el aislamiento. Don Esteban habló del trabajo que nuevamente no había logrado asegurar, su voz tensa por la frustración. Los niños comían en silencio, sus ojos pesados por la falta de descanso. Doña Clara contribuía poco, su mente regresando a la cavidad y lo que había visto. La noche concluyó sin incidentes hasta horas después de que se habían retirado. La casa estaba silenciosa, salvo por el ocasional gemido del madero. Entonces, desde debajo de la misma sección del suelo emergió un sonido. No era el crujido agudo de la madera asentándose, sino algo más pesado, arrastrándose lentamente contra las vigas. Persistió por varios momentos, luego cesó, dejando un silencio más opresivo que antes. Doña Clara yacía despierta escuchando, sus ojos fijos en el techo oscuro sobre su cama. No se levantó,
ni habló de ello a nadie la mañana siguiente. El registro nota solo que llevó el recuerdo consigo, sin compartirlo, una carga privada ocultada tan cuidadosamente como los fragmentos que había guardado bajo llave. Por los meses intermedios de su ocupación, el hogar Morales entró en una fase marcada por un conflicto creciente. Lo que alguna vez fue una inquietud privada se volvió externa, manifestándose en discusiones, acusaciones y hostilidad abierta. Los registros y testimonios describen un hogar donde el silencio ya no era la característica más opresiva. En cambio, el ruido dominaba. Gritos, portazos y el sonido frecuente de los niños peleando. Los niños, ya tensos por el aislamiento, se volvieron unos contra otros. Las disputas por comida, posesiones y arreglos para dormir se volvieron comunes. Su juego dio paso a peleas físicas, a veces escalando hasta que se derramaba sangre. La madre intentaba intervenir, pero sus esfuerzos eran recibidos con resistencia de todos lados. Carecía de autoridad en el momento, su voz ahogada por el ruido de la ira de sus hijos. La respuesta del padre no fue mediación, sino mando. Exigía silencio y obediencia, alzando la voz hasta que los niños se quedaban quietos. Sin embargo, su autoridad no traía consuelo. El miedo a represalias lo silenciaba, pero el resentimiento persistía. El hijo mayor, casi hombre, comenzó a enfrentarlo directamente. En más de una ocasión, exigió que la familia abandonara la casa. Argumentaba que el aislamiento era insoportable, que la enfermedad entre los niños menores y la inquietud de la madre eran prueba suficiente de que el lugar no era apto para habitar. Don Esteban desechaba estas demandas con firmeza. Insistía en que la inversión era demasiado grande para abandonarla. Se refería repetidamente al dinero gastado, los sacrificios hechos y el orgullo en juego. Para él, la partida representaría una derrota y la derrota era inaceptable. Su tono se endurecía cada vez que surgía el tema, hasta que la discusión sobre irse ya no fue permitida. La frustración de la esposa, largamente reprimida, alcanzó el punto de expresión durante una de estas disputas. Acusó a su esposo de haber sabido más sobre la propiedad de lo que había admitido. Sugirió que le habían hablado de la historia del terreno antes de la compra, que el bajo precio no había sido una fortuna, sino una advertencia disfrazada de oportunidad. Su voz tenía un filo, sus palabras precisas como si las hubiera ensayado silenciosamente muchas veces. La acusación inquietó a los niños, que se quedaron callados ante el sonido. El hijo mayor miró a su padre con nueva intensidad, esperando una negación o una admisión. La respuesta de don Esteban no fue ni explicación ni defensa. Su rostro se enrojeció, sus movimientos se aceleraron y cruzó la habitación con una violencia repentina. El acto fue breve. Golpeó a su esposa en el rostro con la mano abierta. El sonido del impacto resonó en la pequeña habitación, silenciando incluso la respiración de los niños. Doña Clara tropezó pero no cayó. Se estabilizó contra la mesa con la cabeza inclinada, la mano presionada contra su mejilla. No habló más. La reacción de los niños fue registrada como una inmovilidad atónita. Ninguno gritó. La mandíbula del hijo mayor se tensó. Sus puños se cerraron pero no se movió. Los niños menores miraron hacia otro lado, sus ojos fijos en el suelo. Un silencio más pesado que cualquiera que lo hubiera precedido se asentó sobre la familia. No el silencio del sueño o la evasión, sino del shock y el reconocimiento de que el conflicto había cruzado hacia la violencia, de la cual el retorno sería difícil. Don Esteban, respirando pesadamente, ajustó su chaqueta como para reafirmar el control. Declaró el asunto cerrado. Su esposa se retiró, su expresión ilegible, y los niños se dispersaron sin palabras. El registro de este incidente se destaca como el momento en que el hogar Morales pasó de la tensión a la fractura. La autoridad se mantuvo, pero al costo de la confianza, y el silencio regresó no como paz, sino como el eco de una violencia no reconocida. La primera salida de doña Clara de la casa sin su esposo no fue por mandados o provisiones, sino por consejo. Se dirigió al parroquia en silencio, evitando la atención de los vecinos que ya mantenían su distancia. Sus pasos eran decididos pero contenidos, como si llevara un peso que no podía compartirse en palabras claras. En el rectorado solicitó una audiencia con el sacerdote. Los registros indican que su postura era tensa, su voz apagada. El sacerdote, reconociendo su angustia, accedió a escucharla en confianza.
Se sentaron en una pequeña cámara detrás de la capilla, cuya única ventana dejaba entrar una luz pálida. La atmósfera era de contención, cada palabra pesada cuidadosamente antes de ser liberada. Doña Clara comenzó con vacilación, describiendo el malestar dentro de su hogar. Habló de la enfermedad de sus hijos, su insomnio, el temperamento de su esposo y el silencio del pueblo. Gradualmente su relato se profundizó en detalles. Describió el hueco en los tablones, la tela y los fragmentos que había descubierto, y los ruidos que creía provenían de debajo de los tablones por la noche. Su tono era clínico en los detalles, pero tenso bajo la superficie, como si forzara el orden sobre su miedo. El sacerdote escuchó sin interrupciones, sus manos cruzadas sobre la mesa. Cuando ella terminó, permaneció en silencio por un tiempo. Luego comenzó a hablar con una gravedad mesurada. Reconoció conocimiento de la historia del terreno, tierra que alguna vez perteneció al hospicio parroquial, destinada a aquellos que murieron en pobreza y abandono. Los entierros habían sido frecuentes, realizados con poca ceremonia. Las tumbas eran poco profundas, las marcas crudas o ausentes. Los muertos enterrados allí eran considerados cargas en vida y permanecían sin honor en la muerte. Los registros oficiales afirmaban que el terreno había sido despejado, pero la voz del sacerdote sugería lo contrario. Explicó que los fondos habían sido escasos, la mano de obra reacia y la supervisión deficiente. Muchos cuerpos, creían, nunca fueron movidos. La tierra había sido construida encima, no vaciada. «Es un terreno para los despreciados», dijo. Aquellos a quienes la sociedad rechazó incluso en la muerte. Su vergüenza se aferra a quien vive encima. Las palabras no llevaban superstición, solo una declaración de consecuencia. Advirtió a doña Clara claramente. La casa no era apta para habitar. La instó a irse, aconsejando que ninguna prosperidad podía venir de un terreno tan marcado. Su expresión sugería resignación más que alarma, como si este conocimiento no fuera nuevo para él, sino que lo hubiera llevado en silencio por mucho tiempo. Doña Clara preguntó si la familia estaba en peligro. La respuesta del sacerdote evitó detalles, pero su mensaje fue claro. Permanecer los erosionaría. El peso de lo que yacía debajo presionaría sobre sus vidas hasta romperlas. Le aconsejó actuar rápidamente, aunque parecía entender los obstáculos que enfrentaba. Su regreso a casa se realizó en silencio. No llevaba ninguna señal externa de lo que se había dicho, pero su paso se ralentizó al acercarse a la casa. El edificio se alzaba como antes, con sus ventanas cerradas, su forma pesada contra el cielo. Para ella, ahora parecía no un refugio, sino una cubierta colocada deliberadamente sobre tumbas olvidadas. Al entrar, encontró a su hija sola. La niña estaba arrodillada junto al baúl en el que doña Clara había escondido la tela de debajo del suelo. Sus labios se movían en un susurro demasiado suave para discernir. Cuando se le preguntó, la niña se giró rápidamente, negando haber hablado, pero el movimiento de sus manos sugería lo contrario. La madre cerró la tapa del baúl con firmeza, su rostro pálido, e instruyó a la niña que saliera de la habitación. El registro termina con este momento. Una madre cargando con la advertencia del sacerdote, una hija atraída por fragmentos ocultos, y un hogar asentado sobre un terreno que se negaba a dejar que el pasado permaneciera enterrado. La salud de los niños Morales se deterioró rápidamente durante este periodo. Los síntomas comenzaron como fiebres leves, pero escalaron en días a condiciones más alarmantes. Su piel se volvió pálida, sus cuerpos delgados y su fuerza disminuyó. Su madre registró temperaturas que subían y bajaban sin patrón, acompañadas de escalofríos y sudores que dejaban la ropa de cama húmeda cada mañana. Las alucinaciones siguieron pronto. El hijo mayor informó escuchar voces que llamaban su nombre durante la noche, aunque nadie estaba en su puerta. La hija menor se quejaba de figuras al borde de su visión que desaparecían cuando giraba la cabeza. Los dos hijos menores describían sensaciones de insectos arrastrándose por sus brazos y piernas, aunque los exámenes repetidos no revelaban marcas. La madre documentaba estas quejas en susurros para sí misma, incapaz de desestimarlas, pero incapaz de enfrentarlas abiertamente. Las solicitudes de asistencia médica fueron denegadas. Cuando doña Clara visitó el pueblo para apelar directamente al médico, le dijeron que no podía hacer el viaje.
Su explicación fue evasiva, citando la distancia y otras obligaciones, pero el rechazo fue absoluto. Las apelaciones posteriores trajeron la misma respuesta. Los Morales quedaron sin ayuda profesional, su aislamiento reforzado por un abandono deliberado. Doña Clara asumió el papel de cuidadora, preparaba caldos, refrescaba las frentes de los niños con paños y trataba de regular sus fiebres con descanso. Sus noches se dividían entre atender a los enfermos y calmar a los inquietos. Su fuerza menguaba, sus movimientos se ralentizaban, pero continuaba sin quejas. Sus manos, alguna vez firmes, comenzaron a temblar, aunque ocultaba el agotamiento de sus hijos. En contraste, la conducta de don Esteban cambió hacia el desapego. Pasaba cada vez más horas apartado de la familia, fumando en silencio o saliendo de la casa para caminatas largas. Cuando estaba presente, su temperamento era volátil, expresaba frustración por la debilidad de los niños, acusándolos de fingir. La insistencia de su esposa en el cuidado era recibida con irritación, y se negaba a ayudar en las tareas de enfermería. Su distancia crecía con cada día que pasaba, hasta que su presencia en la habitación de los enfermos era más disruptiva que de apoyo. El episodio del hijo menor fue el más grave. Una noche despertó jadeando, su pecho agitándose como si estuviera obstruido. Sus gritos alertaron al hogar, y la familia se reunió a su lado. Agarraba su garganta, su pequeño cuerpo arqueándose contra un peso invisible. Doña Clara intentó levantarlo, palmeando su espalda, presionando agua contra sus labios, pero él seguía luchando. Su rostro se oscureció, sus extremidades se agitaban y por un momento, su respiración cesó por completo. Finalmente, tras minutos frenéticos, el aire regresó en ráfagas superficiales. Se desplomó contra su madre, temblando y débil. Cuando pudo hablar, su voz era rota pero clara. Algo me presionó el pecho, dijo. Sus ojos estaban abiertos, su expresión fija en terror. Repitió la afirmación hasta que el agotamiento lo venció. El episodio dejó al hogar conmocionado. Doña Clara permaneció al lado de su hijo durante la noche, reacia a dejarlo incluso brevemente. Los otros niños yacían despiertos, sus ojos abiertos en la oscuridad, escuchando por señales de recurrencia. Don Esteban, aunque presente al principio, se retiró poco después de que la respiración del niño regresara. Afirmó que no había nada más que hacer. Sus palabras eran cortantes, su rostro inexpresivo. La enfermedad no remitía. Cada niño permanecía frágil, su fuerza desvaneciéndose, sus mentes perturbadas por visiones y miedos. Los esfuerzos de la madre proporcionaban solo alivio temporal. La ausencia del padre se volvía más pronunciada. El hijo mayor Morales fue el primero en articular la huida como posibilidad. Su salud, aunque debilitada, seguía siendo más fuerte que la de sus hermanos, y su creciente resentimiento hacia su padre se afiló en una intención. Los relatos sugieren que comenzó a reunir pequeñas reservas de comida, cortezas de pan, carne seca y una botella de agua ocultas en su ropa de cama. También estudiaba las ventanas y puertas, probando los marcos en busca de debilidades. El plan no se hablaba abiertamente, pero se revelaba en fragmentos a su madre. Ella, observando la tensión en sus hijos y la futilidad de la insistencia de su esposo en quedarse, lo animaba silenciosamente. Su apoyo se limitaba a palabras y miradas, pero el mensaje era claro. No se oponía a su partida. Creía que la huida, incluso de uno solo, podría asegurar la supervivencia fuera de los confines opresivos de la casa. Los preparativos del chico no pasaron desapercibidos. Don Esteban, ya irritable y sospechoso, observaba los movimientos de su hijo con creciente escrutinio. Notaba las ausencias del chico durante las tareas, la forma en que protegía sus posesiones y la hostilidad en sus ojos. El temperamento del padre se acortaba. Sus acusaciones se volvían más punzantes. Acusaba al hogar de conspirar contra él, de planear una traición bajo su propio tejado. La confrontación ocurrió tarde en la noche. Don Esteban descubrió las provisiones ocultas y exigió una explicación. Su hijo no negó el plan. En cambio, declaró abiertamente que pretendía irse, que la casa estaba maldita y que no permanecería para perecer con los demás. Su voz llevaba desafío, el tono de alguien que había abandonado el miedo al castigo. Doña Clara intentó intervenir, instando a la calma, pero su presencia solo intensificó el conflicto. Don Esteban se volvió contra ella, acusándola de complicidad. Exigió saber cuánto tiempo había apoyado el plan,
si ella también planeaba huir. Ella no respondió, su silencio confirmando lo que él ya sospechaba. En respuesta, don Esteban actuó con decisión. Sacó la pesada llave de hierro de la puerta principal, la sostuvo ante ellos y cerró la entrada con cuidado deliberado. El sonido del cerrojo deslizándose resonó en la habitación. Luego guardó la llave en su bolsillo, declarando que nadie saldría sin su consentimiento. Extendió la acción a las ventanas, revisando sus cerraduras, asegurando las contraventanas y reforzando los marcos donde fuera posible. Sus movimientos eran precisos, casi metódicos, como si asegurara una prisión en lugar de un hogar. La atmósfera en el hogar cambió palpablemente. Los niños ya débiles observaban en silencio mientras su padre bloqueaba cada salida. La expresión del hijo mayor se endureció en un odio abierto. Miraba a su padre con una mirada descrita como asesina, sus puños apretados a los lados. La postura del chico sugería violencia contenida solo por las circunstancias. Don Esteban, percibiendo esto, permanecía cerca de la puerta cerrada, su cuerpo entre su familia y la única salida. Sus palabras llevaban la certeza de la autoridad, pero también la tensión de la paranoia. Insistía en que la casa era suya, que no la abandonarían, que ninguna traición tendría éxito bajo su tejado. Su tono no dejaba espacio para el disenso. La familia se dispersó sin más palabras, pero el silencio que siguió llevaba un peso mayor que cualquier discusión. La confianza, ya frágil, se había fracturado completamente. La mirada del hijo mayor permanecía en la memoria. Una declaración silenciosa de que el conflicto ya no era solo sobre resistencia, sino sobre supervivencia contra los demás. El registro de este incidente concluye con la imagen de la puerta cerrada, el padre sosteniendo la llave y los ojos del hijo mayor fijos en él, una promesa tácita de violencia aplazada, no evitada. Por los últimos meses de ocupación, la residencia Morales exhibía un deterioro estructural que reflejaba la desintegración de sus ocupantes. Los observadores posteriores notaron que el debilitamiento físico de la casa reflejaba el colapso del orden dentro de la familia misma. Las primeras señales eran audibles. Las vigas gemían bajo un peso que habían soportado durante mucho tiempo, produciendo grietas que resonaban por las habitaciones en horas irregulares. Los suelos se hundían en las esquinas. Las puertas ya no se alineaban con sus marcos y las ventanas vibraban incluso en aire quieto. La base, alguna vez considerada estable, comenzó a hundirse de manera desigual, produciendo fracturas visibles a lo largo de las paredes de yeso. Cada crujido y cambio llevaba un trasfondo de inestabilidad, como si la casa misma se preparara para deshacerse de su carga. Dentro, la cohesión de la familia se deterioraba en hostilidad. Los gritos se volvieron comunes. Las discusiones estallaban sin provocación y escalaban hasta que el agotamiento las silenciaba. Las acusaciones se intercambiaban en ciclos. Niños contra padres, padres contra niños, hermanos contra hermanos. Cada disputa dejaba un nuevo resentimiento. No se lograba reconciliación. Don Esteban, alguna vez insistente en el orden, rindió su disciplina al alcohol. Las botellas se acumulaban, al principio escondidas pero luego exhibidas abiertamente. Su habla se volvía arrastrada, su postura floja, su autoridad reducida a estallidos de rabia ebria seguidos de estupor. Su ausencia, aunque su presencia física permanecía, desestabilizaba aún más el hogar. Doña Clara se retiró al silencio, realizaba tareas mecánicamente, preparando comida, atendiendo la enfermedad de los niños, pero ya no participaba en disputas ni intentaba mediar. Pasaba largas horas sentada aparte, sus manos ociosas en su regazo, sus ojos fijos sin enfoque. Su retirada creó un vacío en el que los niños se valían por sí mismos. Los niños, privados de guía, se replegaban a rincones de la casa. Evitaban los estallidos de su padre y la vacuidad de su madre, buscando refugio en el silencio. Su juego cesó por completo. En cambio, se escondían, susurrando solo entre ellos, moviéndose por las habitaciones como si fueran intrusos en su propio hogar. Su desconfianza mutua se profundizaba, cada uno protegiendo trozos de comida o pequeñas posesiones, como si el robo fuera inevitable. La atmósfera dentro de la casa se volvió feroz, cada miembro consumido por la autopreservación más que por la familia. El hambre agudizaba los ánimos, y la fatiga erosionaba la contención.
Lo que alguna vez fue un hogar, ahora se asemejaba a un grupo de adversarios forzados a la proximidad. La estructura misma entregó la confirmación final del deterioro. Una noche, mientras la familia se movía por la sala principal, un crujido repentino partió el aire. El suelo bajo ellos se hundió, colapsando hacia adentro con un ruido que reverberó como trueno. El polvo se elevó en nubes asfixiando el aire, mientras astillas y escombros se dispersaban. Cuando el polvo se asentó, el daño se reveló. Una sección del suelo había cedido por completo, exponiendo una cavidad debajo. Dentro yacían huesos numerosos, desordenados, sus superficies pálidas contra la tierra oscura. La disposición sugería no un solo cuerpo, sino muchos, apilados o amontonados sin orden. Fragmentos de tela se aferraban a algunos, aunque la mayoría se había descompuesto más allá del reconocimiento. La visión era inconfundible. Restos humanos descubiertos por el propio colapso de la casa. La familia se quedó al borde, sus expresiones no registradas, pero su silencio notado. Nadie habló, y nadie intentó remover la evidencia. El descubrimiento no provocó negación ni reconocimiento. Fue absorbido en el silencio opresivo, que ya definía su existencia. Sin embargo, el hallazgo no pasó desapercibido para los niños. La hija menor, cuya curiosidad ya la había llevado al baúl de su madre, comenzó a hablar de los huesos en susurros a sus hermanos. Decía que los había visto en sus sueños, figuras envueltas en tela que se alzaban de la tierra, sus manos extendidas hacia ella. Sus palabras, aunque dichas en voz baja, encendieron un miedo nuevo en los niños, que comenzaron a evitar esa parte de la casa por completo. El colapso del suelo y la exposición de restos humanos no produjeron consenso dentro del hogar Morales. En cambio, reveló las divisiones finales entre ellos. Don Esteban respondió primero, se paró al borde de la cavidad y declaró con certeza que los restos no eran humanos, sino de ganado descartado durante ocupaciones anteriores. Su voz llevaba fuerza, pero el temblor debajo era evidente. Insistía en que los huesos eran comunes, sin importancia y no merecían más preocupación. Su afirmación era contradicha por los fragmentos de tela y la disposición de los restos. Sin embargo, repetía la negación con creciente volumen, como si la repetición pudiera transformar la falsedad en verdad. Los niños no aceptaron su explicación. Su silencio transmitía incredulidad, y sus rostros llevaban el peso del reconocimiento. El hijo mayor, en particular, respondió con hostilidad abierta. Acusó a su padre de mentir, de saber todo el tiempo que yacía bajo la casa y de atraparlos dentro de ella. Sus palabras eran afiladas. Su voz rugía con la furia acumulada durante meses de tensión. La confrontación escaló rápidamente. Cuando su padre levantó la mano para silenciarlo, el chico respondió con violencia. El asalto fue repentino, sus puños conectando con el pecho y el rostro del hombre mayor. Don Esteban, debilitado por la bebida y la fatiga, tropezó, sus defensas torpes. El sonido de la lucha llenó la casa. Golpes cayendo, muebles estrellándose, los gritos jadeantes de los combatientes. Los niños menores gritaban, sus voces elevándose por encima del ruido. Doña Clara actuó sin vacilación. Reunió a los niños menores hacia ella, alejándolos del conflicto. Sus movimientos eran decididos, su expresión sombría. Declaró que se irían. Sus palabras claras y sin ambigüedad. Los llevó hacia la puerta instando a la rapidez. En el umbral agarró el picaporte y tiró. La puerta no se abrió. Giró la cerradura, empujó y tiró de nuevo. El mecanismo se mantuvo firme, inamovible bajo su esfuerzo. El cerrojo de hierro, oxidado por el tiempo y el desuso, se había fusionado con su carcasa. La madera del marco gemía bajo su fuerza, pero no había progreso. Los niños se apiñaban detrás de ella, sus ojos abiertos, sus respiraciones rápidas. El hijo mayor, rompiendo momentáneamente la pelea, se unió a ella, arrojando su peso contra la puerta. El resultado fue el mismo, sin movimiento, sin liberación. La salida que alguna vez simbolizó seguridad se había vuelto tan impenetrable como la piedra. Detrás de ellos, don Esteban rugía en ira, su negación intacta incluso mientras la sangre marcaba su labio. Los acusaba de traición, de cobardía, de abandonar lo que aún insistía era legítimamente suyo. Su voz llenaba la habitación, un eco contra las paredes agrietadas. Afuera el clima cambió. Las nubes se habían reunido sin ser vistas.
y un trueno rompió repentinamente sobre sus cabezas. El sonido hacía vibrar las ventanas y reverberaba a través de las vigas debilitadas de la casa. Los relámpagos iluminaban las paredes en destellos breves, revelando las fracturas que se extendían como venas por el yeso. La estructura temblaba con cada estruendo, como si la tormenta misma buscara terminar lo que el tiempo y el abandono habían comenzado. Pero la tormenta no fue el único desafío. Los niños, ahora aterrorizados por los restos expuestos y la violencia de su padre, comenzaron a hablar de huir juntos. El hijo mayor, recuperando la compostura tras la pelea, susurró un plan a sus hermanos. ¿Encontrarían una ventana débil o forzarían una puerta trasera que su padre pudiera haber pasado por alto? La hija menor, aunque débil por la enfermedad, asintió con una determinación que sorprendió a sus hermanos. Los niños menores, aún marcados por sus alucinaciones, se aferraban a la idea de escape como su única esperanza. Doña Clara, escuchando sus susurros, no los disuadió. En cambio, buscó discretamente una herramienta, un atizador de la chimenea, que pudiera servir para forzar una cerradura o romper un marco. La noche avanzaba, y la tormenta se intensificaba. Los relámpagos iluminaban el interior de la casa, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. Los niños trabajaban en silencio, probando las ventanas traseras mientras su padre, ahora ebrio y desplomado en una silla, murmuraba para sí mismo sobre orgullo y posesión. Doña Clara, con el atizador en la mano, se acercó a una puerta lateral que rara vez usaban. El cerrojo estaba oxidado, pero menos resistente que el de la entrada principal. Con esfuerzo comenzó a trabajar en él, el metal chirriando bajo la presión. Los niños, al ver su esfuerzo, se unieron a ella, empujando y golpeando la madera con lo que les quedaba de fuerza. El registro concluye con esta imagen: una madre y sus hijos presionados contra una puerta sellada, un padre furioso en negación detrás de ellos, y la casa temblando bajo el peso de la tormenta y la inestabilidad. Sin embargo, la historia no termina ahí. Los Morales, impulsados por la desesperación, lograron abrir la puerta lateral justo cuando un trueno ensordecedor resonó. La lluvia los empapó al salir al patio, sus cuerpos débiles pero movidos por la urgencia de escapar. El hijo mayor lideraba el camino, llevando a sus hermanos menores mientras doña Clara los seguía, mirando hacia atrás para asegurarse de que su esposo no los perseguía. Corrieron hacia el pueblo bajo la tormenta, sus ropas pegadas a la piel, sus respiraciones entrecortadas. La plaza de San Isidro, ahora desierta por el clima, ofrecía poco refugio, pero encontraron cobijo en el pórtico de la iglesia. El sacerdote, alertado por el ruido, los recibió con sorpresa pero sin juicio, los envolvió en mantas, escuchó su relato entrecortado y prometió ayuda. Al amanecer, la tormenta había pasado, pero la casa Morales permanecía visiblemente alterada desde la distancia. Sus ventanas oscuras, su estructura inclinada, la sala central oculta por el colapso. Los habitantes del pueblo, al pasar en los días siguientes, no entraban. Observaban desde lejos notando la ausencia de humo en la chimenea, la ropa sin recoger endurecida por la lluvia, el silencio que emanaba del edificio. Sus comentarios eran consistentes. Otra familia tragada por la tierra. Don Esteban, según los rumores, fue visto por última vez vagando por los campos cercanos, murmurando para sí mismo, su figura disminuyendo hasta desvanecerse en la niebla. Nunca regresó al pueblo, y su destino permanece desconocido. La familia Morales, ahora alojada temporalmente con la ayuda del sacerdote, luchó por reconstruir sus vidas. Los niños, aunque debilitados, comenzaron a recuperar su fuerza bajo el cuidado de un médico que finalmente accedió a visitarlos. Doña Clara, marcada por la experiencia, nunca habló abiertamente de lo que encontraron bajo el suelo, pero su mirada permanecía distante, como si una parte de ella aún estuviera atrapada en esa casa. La residencia Morales quedó abandonada, sus ventanas sin luz, su puerta sin abrir. La familia, alguna vez vista como afortunada por adquirir la propiedad a un precio de ganga, se unió a la historia no contada de aquellos antes que ellos, borrados no por el tiempo, sino por la tierra misma bajo sus pies. Esta historia, sin embargo, no termina con la huida. Años después, los niños Morales, ahora adultos, regresaron al sitio. La casa se había derrumbado por completo, sus restos reclamados por la vegetación.
Pero el hijo mayor, ahora un hombre endurecido por los recuerdos, insistió en excavar el terreno. Con la ayuda de trabajadores locales, desenterraron más restos, huesos humanos, fragmentos de tela y, sorprendentemente, una pequeña caja de metal oxidada. Dentro encontraron un diario, escrito en una letra temblorosa, que detallaba los entierros en el terreno por el hospicio parroquial. Las últimas entradas, fechadas décadas antes de la llegada de los Morales, hablaban de un sacerdote que intentó bendecir el terreno, solo para ser atormentado por visiones de los olvidados alzándose de sus tumbas. El diario terminaba con una advertencia: no construyan sobre este suelo, pertenece a los muertos. Los Morales, ahora liberados de la casa pero marcados por su legado, compartieron el diario con el pueblo. La verdad, aunque tardía, trajo un reconocimiento silencioso de los olvidados enterrados allí. La tierra fue finalmente consagrada por un nuevo sacerdote, y se erigió una sencilla cruz de piedra, en memoria de aquellos que yacían debajo. La familia Morales, aunque nunca recuperó la unidad que alguna vez tuvieron, encontró un propósito en asegurar que la historia no fuera olvidada. Su relato se convirtió en una advertencia susurrada en San Isidro, un recordatorio de que algunas tierras guardan sus secretos demasiado cerca, y que el silencio puede ser un adversario más temido que cualquier voz.